con la venia de la mesa de honor. La Asociación de Damas del Poder Judicial, ADAPOJ, les da la más cordial bienvenida al Seminario de Derecho Procesal Penal, temas actuales del proceso penal. Nos acompañan en la mesa de honor el señor doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial, acompañado por la doctora Miriam Yanqui Farfán de Ticona, presidenta de la Asociación de Damas del Poder Judicial, y el señor doctor César San Martín Castro, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. En primer lugar, queremos invitar al señor doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial, para que por favor nos brinde las palabras que den por inaugurado este seminario. Señora doctora Miriam Yanqui Farfán de Ticona, presidente de la Asociación de Damas del Poder Judicial. Señor doctor César San Martín Castro, juez supremo titular y presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Dignas integrantes de la Asociación de Damas del Poder Judicial, personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial. Señoras, señores abogados, señoras y señores. El día 1 de julio de los corrientes se cumplieron 10 años de inicio de la reforma procesal penal en nuestro país, desde que comenzara su implementación en el Distrito Judicial de Huaura. Y en ese marco resulta de suma importancia promover espacios de reflexión, de evaluación, de análisis, y en esta oportunidad sobre temas actuales del proceso penal. Iniciativa de la Asociación de Damas del Poder Judicial, que saludamos, agradeciendo su contribución y perfeccionamiento y especialización de los señores magistrados y servidores judiciales. La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, promulgado el 28 de julio del 2004, es la concreción de un nuevo modelo de justicia penal en el país, que renueva nuestro compromiso de impartir justicia de forma transparente, oportuna y eficaz, para que éste llegue a todos los sectores de la sociedad y muy especial a las poblaciones vulnerables. La Comisión Especial de Implementación del nuevo Código Procesal Penal ha considerado que la reforma procesal penal es el único camino a seguir en la modernización de la justicia penal en el país, por lo que no hay vuelta atrás en su implementación, que ya se encuentra vigente en forma integral en 28 distritos judiciales a nivel nacional, teniéndose que el 1 de mayo del presente año se incorporó al Distrito Judicial de Ventanilla, marcando así el inicio de implementación de este nuevo modelo procesal penal en Lima y Callao, en donde, como sabemos, reporta poco más del 50% de carga procesal. Por tanto, la implantación de este nuevo modelo procesal penal constituye una política de Estado que ha venido ejecutando durante el mandato de los 3 últimos presidentes de la República y que, sin duda, consideramos que este 28 de julio próximo debe reafirmarse con el respeto a la independencia y fortalecimiento del Poder Judicial, que apareje también la debida asignación presupuestaria, dado que se ha previsto para el 2017 y 2018 la culminación del proceso de implementación del nuevo modelo procesal penal en los distritos judiciales de Lima y Callao. Los resultados de la reforma procesal penal se aprecian en la mayor celeridad en la tramitación de los procesos penales, pues un proceso ordinario que demoraba 45 meses, hoy se ha reducido en 7 meses en promedio. Se advierte también la eficiencia en el manejo y control de la carga procesal, en la reducción del porcentaje de audiencias frustradas, en la mayor producción judicial, transparencia en la toma de decisiones judiciales y mejores posibilidades de participación de la víctima, el incremento progresivo de las salidas alternas como los procedimientos especiales, tanto proceso inmediato, el principio de oportunidad y la terminación anticipada. Asimismo, la elevación notable del nivel de formación y capacitación de jueces y fiscales, la mayor confiabilidad en los fallos emitidos, reduciéndose los porcentajes de sentencias apeladas, así como las elevadas en casación a la Corte Suprema de Justicia de la República,
entre otras bondades de la implementación de este nuevo Código Procesal Penal. Debe destacarse también, como medida eficaz contra la inseguridad ciudadana, la implementación de los órganos jurisdiccionales de flagrancia delictiva, que reportan al 30 de junio del presente año un total de 28.420 procesos judiciales inmediatos, con 30.116 procesados, siendo los de mayor incidencia los delitos de omisión a la asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad o drogadicción, hurto, robo, violencia y resistencia a la autoridad, entre otros, en lo que con criterios de racionalidad, eficiencia y simplificación procesal se ha reducido su trámite a solo días. Ahora bien, la reforma procesal penal no se agota en lo puramente normativo ni en lo procedimental, sino que también comprende diferentes aspectos como el de la organización, el factor humano, la gestión, la logística, la difusión, la evaluación, monitoreo, en lo que se ha ido poniendo énfasis, así como en el de ir generando herramientas que pongan la tecnología al servicio de la justicia. Dentro de lo que resaltamos, la implementación del sistema de notificación electrónica, vigente ya en 19 cortes superiores del país y que desde el 27 de junio último es de aplicación en la Sala Penal Nacional, lo que permitirá reducir significativamente el tiempo de duración de los procesos judiciales complejos por crimen organizado, corrupción, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, violación de derechos humanos y otros delitos graves. A lo que se suma también herramientas como el del sistema de videoconferencia, los sistemas de alerta y prescripción de la acción penal, así como los esfuerzos para la implementación del Código Único Penal, que tiene como propósito posibilitar que el usuario de justicia pueda realizar el seguimiento de una denuncia penal, ¿no?, con un mismo código, tanto a nivel de la policía, Ministerio Público y del propio Poder Judicial. Proyecto que servirá como punto de partida para la interoperabilidad que debe existir en el sistema de administración de justicia. Asimismo, para contribuir con la concreción y creación de los órganos jurisdiccionales, se ha logrado que el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo 141/2016-EF, transfiera la suma de 30 millones de soles a favor del Poder Judicial en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2016, partida adicional que en materia procesal penal permitirá la creación de 32 nuevos órganos jurisdiccionales destinados exclusivamente a la aplicación y tramitación de los procesos inmediatos derivados de flagrancia delictiva, omisión de asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad o drogadicción, así como para la atención de las necesidades más urgentes en las materias señaladas. En esta línea de acción, con el fin de optimizar la labor de los juzgados de flagrancia, el 21 de enero del 2016 se instaló el segundo Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario en materia penal y procesal penal, en el que los jueces de la Corte Suprema analizan la determinación de la pena en el delito de violencia y resistencia a la autoridad, así como el establecimiento de pautas cualificadas de interpretación de las normas del proceso inmediato por flagrancia. Nuestro compromiso con la reforma procesal penal es viable. Somos conscientes también que las reglas y procedimientos efectivos no son suficientes. Se requieren decisiones justas que procuren el ansiado equilibrio entre eficacia y garantía. Con estas palabras y reiterando mi felicitación a la iniciativa de la Asociación de Damas del Poder Judicial, ADAPOP, declaro inaugurado el seminario Derecho Procesal Penal, temas actuales del proceso penal, invocando siempre a sumar esfuerzos para brindar un servicio de justicia de calidad que nos permita tener una mayor legitimidad social y democrática que consolide la reforma de la justicia penal en el país. Muchas gracias.
agradecemos las palabras del señor presidente del Poder Judicial y por motivo de agenda es que tiene que retirarse para continuar con sus labores y vamos a agradecer de manera cálida su participación esta tarde con un fuerte voto de aplausos. Vamos a dar inicio entonces a la sección académica de este seminario. Vamos a presentar al expositor de esta tarde, es el doctor César San Martín Castro. Vamos a comentar muy brevemente. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con estudios de maestría en Ciencias Penales por la misma casa de estudios, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ha laborado en el Poder Judicial desde el año 76, se ha desempeñado como empleado de la Corte Superior de Justicia de Callao, ha sido relator titular de la Sala Civil del Callao, juez instructor provisional del primer juzgado instructivo del Callao, juez instructor titular del 21º Juzgado Instructivo de Lima y vocal titular de la Corte Superior de Justicia de Lima hasta el año 92. ¿Cómo sabemos que ocurrió este autogolpe en el país? Se reincorporó en el 2004 al Poder Judicial, ganando como concurso público ante el Consejo Nacional de la Magistratura como juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y desde entonces se ha desempeñado como presidente de la Sala Penal Permanente y Transitoria de la Corte Suprema y elegido para el periodo 2011-2012 como presidente del Poder Judicial. Es autor del libro Derecho Procesal Penal, la editorial Grisley, 2 tomos, coautor del libro Jurisprudencia Penal, Procesal Penal y de Ejecución Penal Vinculante y Relevante, y autor del libro Derecho Procesal Penal, Lecciones. Es docente ordinario de Derecho Procesal en la categoría principal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a recibir al doctor San Martín, por favor, con fuertes palmas. Vamos a... Sí, vamos a comenzar. Sí. Nos informan también que la presidenta de la Asociación de Damas, por motivos de agenda, se retira esta tarde. Vamos a despedirla también con un fuerte voto de aplausos y vamos a invitar a 2 integrantes de la Asociación de Damas del Poder Judicial, la señora Patricia Zúñiga Arévalo y la señora María Elena Saldarriaga de Romero, integrantes de ADAPOG, que nos van a acompañar en la mesa de honor. Y entonces ahora sí, vamos a recibir al doctor bastante conocido por todos nosotros, doctor César San Martín Castro. Doctor, adelante. Buenas tardes. La ponencia que hoy día me permito exponer ante ustedes se refiere al recurso de apelación penal, que el Código Procesal Penal ha modificado la perspectiva del ordenamiento procesal penal anterior y por tanto trae numerosas novedades y también, por cierto, numerosas complejidades que ha motivado diferentes decisiones jurisprudenciales, muchas de ellas contradictorias y otras también, por qué no decirlo, evidentemente criticables. El intento que quiero hacer el día de hoy es tratar de o ayudar en el esclarecimiento de la institución de la apelación penal, en estricto sentido. Y voy a fijar algunas ideas y luego algunos pensamientos problemáticos que intento aclarar o debatir algunos puntos, algunas normas del código. La primera idea dogmática que es del caso destacar es que dentro del conjunto de remedios jurídicos que nuestro Código Procesal Penal incorpora, que pone a disposición de las partes para provocar un nuevo examen de asuntos resueltos, destaca señaladamente la impugnación. La impugnación penal es definida como aquel instrumento procesal o legal, puesto a disposición de las partes
destinado a atacar una resolución judicial para provocar su reforma o sustitución o su anulación o declaración de nulidad. Como pueden ver ustedes, cuando se habla de impugnación, es que su presupuesto siempre es una resolución judicial. Ahora bien, el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos radica la impugnación penal solamente en el condenado, o sea, solo frente a sentencias condenatorias. La interpretación adecuada de esta norma parte de lo siguiente. Primero, el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho de mínimos, lo que significa de que si el Estado, un Estado nacional, puede desarrollar una legalidad que sea mucho más amplia y omnicomprensiva que lo que establece el pacto. Y por consiguiente, desde nuestra Constitución, que hace mención, entre otros, al principio de igualdad de armas y reconoce la pluralidad de la instancia, no privilegia el recurso como una garantía del imputado, sino como una garantía en pro de la justicia de todas las partes. Y aquí el entendido que es propio del derecho eurocontinental es que la tutela de las garantías que asiste al acusado no es la única finalidad perseguida por el proceso penal. Además de ella está la justicia o la búsqueda de la verdad como elemento legitimador de la decisión judicial. Porque solo a través de la contradicción entre varias versiones de los hechos y de la revisión de posibles errores en los que puede incurrir la resolución judicial, es posible llegar a la verdad. Esta idea es muy importante para cuestionar un conjunto de desarrollos jurisprudenciales y teóricos que no toman en cuenta esta primera base conceptual. La finalidad de todo medio de impugnación es siempre corregir vicios tanto en la aplicación del derecho material como en la apreciación de los hechos padecidos en la resolución judicial, así como analizar el trámite seguido durante el desarrollo de la causa a los efectos de detectar si se ha producido un vicio que ha generado indefensión material a una de las partes. Esa es la finalidad fundamental. Ahora bien, ¿qué es un recurso? Ya es algo mucho más acotado. El recurso es igualmente un instrumento legal que se concede a las partes, o sea, es un acto de postulación de parte para poder manifestar a través del recurso su disconformidad dentro del mismo proceso con las resoluciones que en él se han podido dictar y que la parte entendiera como negativo o perjudicial para sus derechos o intereses legítimos, pidiendo en consecuencia bien su modificación o sustitución o bien su anulación o declaración de nulidad. Creo que esto es también importante en esta lógica. Ahora bien, si uno ingresa
a la clasificación de los recursos legales o impugnativos, allí puede encontrar algunas explicaciones de cuáles son estos errores que se denuncian vía recursal y que por el que se pide una decisión de un tribunal determinado, que generalmente, no siempre, es un tribunal superior en grado dentro de la escala organizativa o la estructura organizativa del Poder Judicial, diferencia funcional y no administrativa de ordeno y mando. Eso también es muy importante. Muy bien, los recursos, como se sabe, son de dos clases: los que se denominan impugnación en sentido estricto y los que se denominan medios de gravamen. La impugnación en sentido estricto son aquellos recursos que están dirigidos a alcanzar la nulidad. En procesal mejor se dice rescisión de la resolución, ya sea por vicios de actividad o por defectos de juicio. Cuando decimos vicios de actividad, se refiere a la vulneración de normas procesales. El juez, frente a una norma procesal, se encuentra como destinatario de ella. La ley se dirige a él. Regulan su conducta y le impone actuar de un modo determinado. Su inobservancia origina un error improcedendo, esto es, irregularidades en alguno de los actos externos que componen la resolución y el procedimiento que la antecede. Un vicio de actividad, a su vez, puede ser defectos de tramitación o vicios de procedimiento y defecto estructural de una resolución. El de procedimiento se refiere a inobservancia del rito para llegar a la resolución, lo que antes sucede, y lo que aquí básicamente estamos alegando los supuestos de nulidad, cuando por ejemplo se deniega indebidamente una prueba, no se notifica a las partes, etcétera, etcétera. Y el defecto estructural de una resolución es aquel vicio que se da por inobservancia de las reglas de conformación interna de la resolución, sea en sus antecedentes fácticos, sea en su motivación, sea en la decisión por incongruencia, en la motivación por ausencia o por defecto y en los antecedentes fácticos de la misma. Muy bien. Los defectos de juicio se refieren a vulneración de normas de derecho material. Y el juez, frente a una norma de derecho material, ya no es un destinatario de ellas, sino que el juez se limita a interpretarla, declararla y, en su caso, aplica el derecho a los hechos. Un defecto de juicio es, en estricto derecho, una desviación o una equivocación lógica del fallo. Y hay vulneración, hay vicios in iure, esto es la inteligencia de la norma aplicada, se le da un sentido que no tiene, no se aplica la norma que se debe aplicar, etc. Y vicios in factum, que tienen que ver las reglas sobre la fijación de los hechos. Fundamentalmente reglas de prueba, no siempre ellas. La fijación de los hechos puede ser por otros supuestos distintos de la prueba, allanamiento, etcétera, etcétera. Cuando esas reglas, en rigor, que hacen mención a la declaración de hechos probados, a la verdad histórica del caso, pues allí tenemos un defecto de juicio. Distinto es ya lo que un medio de gravamen, para ser muy claro. Un medio de gravamen
es un recurso que está ordenado, preordenado a obtener una resolución judicial que sustituye la primera en tanto en cuanto perjudica los derechos e intereses legítimos de la parte afectada, pero que no requieren que la resolución sea ilógica, no, que sea ilegal o ilícita. Eso es lo importante. Un medio de gravamen va solamente a exigirle al juez superior una nueva valoración, un nuevo análisis del caso, ya sea en reglas o en tipos penales, con independencia de lo que el juez de primera instancia ha hecho, esté vulnerado, haya vulnerado la ley o no. Solamente apunta a la justicia, no apunta a la ilegalidad. El caso típico del medio de gravamen es la apelación contra sentencias o autos equivalentes. Y un medio de gravamen contra este tipo de decisiones tiene como supuesto, como efecto, la garantía del doble grado de jurisdicción. El doble grado se expresa a través o por el análisis de una resolución definitiva y que este análisis solamente importe del juez superior una revisión autónoma del hecho y del derecho para dictar una decisión sustitutoria. Eso es un medio de gravamen. Como ustedes entenderán en esta línea, la casación no es un medio de gravamen. La casación es un medio de impugnación o una impugnación en sentido estricto, porque ve infracciones normativas. Ahí está la gran diferencia. Aunque en lo que se refiere al análisis del aspecto estructural de la sentencia, allí hay otros alcances que tienen que ver con la naturaleza y alcance o con el régimen jurídico concreto del recurso de casación según cada país. Uno no puede hablar en abstracto. Cuando la doctrina hace diferentes análisis e intenta tipologías de apelación o de casación, es sencillamente una lógica analítica de cara a estudiar mejor una institución. Pero esos son arquetipos ideales. Cada país tiene su propia concepción y donde va matizando diferentes que se llaman modelos, o mejor dicho, sistemas. Eso ténganlo muy claro también. Y por eso es que siempre se dice, los principios se deducen de la ley, no la ley de los principios. Es inverso. Y uno cuando habla de un principio tiene que decir el principio según nuestra legislación y cómo la legislación lo ha modulado. No hay nada puro, todo tiene matices y claroscuros. Eso es importante porque nuestro sistema de casación es un sistema intermedio o medio, con una tendencia al modelo austriaco de la revisio prioris instantánea, un modelo de revisión. No es un modelo de un segundo juicio, no, es diferente. Eso hay que tenerlo presente, pero para analizar un conjunto de situaciones especialmente importantes. Ahora bien, tal vez una sentencia liminar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la sentencia Herrera-Ulloa del año 2004. Esta sentencia realiza un análisis bastante amplio,
no muy correcto dogmáticamente, por cierto, pero en la que plantea una serie de datos, ejes principistas sumamente importantes. Nos dice que el derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial, que el derecho al recurso debe ser garantizado antes de que el fallo adquiera firmeza, que el Tribunal Superior, en recursos jerárquicos, debe reunir las características jurisdiccionales que corresponden a todo juez regular, y que el proceso es uno a través de sus diferentes etapas o instancias, tiene las mismas líneas conceptuales, no es algo distinto. Por tanto, los principios que se hablen, las garantías que se hablen, son también predicables en la apelación y en la casación, con las modulaciones que cada instrumento procesal define. Y dice que el recurso debe garantizar el examen integral de la causa. No solamente puede circunscribirse a aspectos formales y legales de la sentencia. En el entendido que el recurso de casación, según la Corte Interamericana, se concentra en aspectos formales o legales, entonces es un recurso que en sí mismo no cumple el mandato o la nota característica de examen integral de la causa. Y un proceso, un sistema procesal concreto del ámbito americano que no tiene apelación y solo tiene casación, viola la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero acá quiero aclarar algo que es muy importante. Habrá que ver de qué casación habla, porque hay casaciones y casaciones. La casación francesa auroral no es la misma de la actual casación francesa, y el modelo alemán y el español no es lo mismo que el modelo originariamente francés, y el modelo peruano no es lo mismo que el modelo italiano, y por tanto las características del recurso varían y los poderes del Tribunal de Casación varían, y por tanto decir que solamente ve los aspectos formal es, creo, un error. Por eso hay que tener mucho cuidado para decir, bueno, ¿de qué habla? Y aquí es importante destacar otra sentencia de la Corte Interamericana, que es la muy famosa sentencia Mohamed versus Argentina, de 23 de noviembre de 2012. Son dos grandes fallos de la Corte Interamericana, no muy buenos, pero son los que liminarmente han sentado las bases de la impugnación en el ámbito del proceso penal, ¿ya? Y eso lo veremos dentro de poco. Siempre tengan en cuenta algo, ¿ya? De que la impugnación es un derecho de las partes y responde al principio de rogación y también al principio dispositivo, sea penal, constitucional, civil, laboral, todo es dispositivo. Por eso que no se puede hablar, pues, porque en un fallo de la Corte Suprema se ha dicho casación de oficio. No, eso no existe, porque va contra, es una contradictio in terminis, eso es inaceptable, no es de oficio. Si quieren hacerlo una revisión de oficio, será la consulta, que debe estar expresamente legislada. Por lo demás, diferente es el caso de que el acceso a la casación o el acceso a la apelación, según los sistemas, se siga mediante un sistema de right or certiorari, en el cual el tribunal tiene un poder más o menos flexible y un criterio arbitral o de libre arbitrio
para definir qué causas conoce, pero eso no es de oficio. Alguien tiene que tocarle la puerta y decirle: quiero que usted conozca este caso por tales características o por tales circunstancias. Yo diré: sí, pues me parece que es importante, tiene, como diría un fallo argentino, tiene suma gravedad institucional. O, como diremos nosotros, ya hemos dicho en varias casaciones, tiene interés casacional. Bueno, ahí sí, pero no es de oficio, ¿no? Y la ley dice en casación que si usted quiere recurrir a una acción excepcional es porque la vía ordinaria, entre comillas, ordinaria, no se lo permite, pero tiene que tener un fundamento. Primero tiene usted que motivar el por qué. Y segundo, la base es el interés casacional, que se sustenta en la necesidad de una jurisprudencia, de crear doctrina jurisprudencial. O sea, hay un carácter general, o sea, por antonomasia es el llamado ius constitutionis, que es la esencia de la casación, mientras que la apelación es el ius litigatoris, el derecho del impugnante en tanto considera de que a él un fallo judicial le ha vulnerado derechos e intereses legítimos. Ius constitutionis es la preservación del ordenamiento jurídico y los valores fundamentales de él: justicia, seguridad jurídica. Punto. Y de entre ellos igualdad es la expresión de la seguridad jurídica. Punto. Creo que allí también tienen ustedes que tener presente algunas ideas fundamentales. ¿Qué otra línea importante tendría que pensarse en lo que se refiere al recurso de apelación? Sin duda alguna, una característica central de la apelación es el carácter abierto o de numerus apertus de las causales por las cuales se accede o se plantea la apelación, diferente a la casación, que tiene un numerus clausus. Solamente por estos motivos tasados la apelación no tiene motivo, y en consecuencia en la apelación uno ansía, uno busca una revisión integral de la sentencia recurrida, ya sea en el ámbito del juicio histórico como del juicio jurídico, o sea, declaración de hechos probados y aplicación del derecho material. Cualesquiera de esos ámbitos, por la naturaleza histórica de nuestro derecho, desde el derecho romano imperial, así se ha catalogado la nulidad, la apelación, que incluso en su desarrollo incorporó la llamada querela nullitatis, el recurso de nulidad en el sentido estricto. Por eso es que uno puede pedir revocación y sustitución, o puede pedir anulación y retroacción, se llama retroacción de actuaciones, que vuelva al estado donde se cometió el presunto vicio jurídico, vicio legal denunciado. Allí también hay un tema importante. Pero también la idea de nuestra apelación es, como dije inicialmente, tiene unas características que se trata de identificar a qué gran esquema histórico y conceptual se afilia: austriaco de revismo instantáneo o alemán de doble juicio sobre los hechos, o una doble revisión de la decisión jurídica del tribunal de primera instancia. Son dos modelos. Nuestro sistema se orienta siempre al modelo de revisio prioris instantánea, porque fundamentalmente este modelo o este sistema reconoce que el tribunal de apelación tiene exactamente los mismos poderes del tribunal de primera instancia
para revisar los materiales de hecho que tuvo a la vista el Tribunal de Primera Instancia. Y en homenaje al principio de contradicción y de inmediación, permite excepcionalmente la actuación de pruebas en segunda instancia, pero bajo supuestos sumamente estrictos y siempre bajo la noción de la prohibición de ampliar o de modificar la pretensión o el objeto procesal. No puede haber la mutate liberos, no se pueden agregar nuevos hechos, no se pueden incorporar medios de defensa que no se alegaron en su momento, etc. Y común a todo, tiene como límites en primer lugar que el recurso solamente da al tribunal las competencias que el recurrente le entrega. El juez no puede ir más allá del ámbito de revisión que plantea el recurrente. Y luego hay otro principio que es el de la interdicción de la reforma peyorativa, como muy bien saben ustedes. Aquel que interpone exclusivamente un recurso en su favor, no puede la sentencia de segunda instancia o de vista modificar su situación jurídica agravándola. Ese es un principio histórico que está en todos los procesos, en todos, porque esa es de la esencia misma de lo que es derecho de defensa, tutela jurisdiccional. Nadie puede agravar la acción jurídica del apelante. Y aún cuando exista, en términos estrictos, un error gravísimo en la sentencia de primera instancia, una vulneración flagrante y grosera de la ley, el Tribunal Superior no podría modificar la sentencia supuestamente aplicando correctamente la ley o en homenaje a la ley contra el interés del recurrente. Como ustedes pueden observar, este es un límite de carácter político o moral. No es un límite nociológico o lógico, porque la lógica nos dice que lo que corresponde al derecho y lo que corresponde a la ley debe de imponerse, caiga quien caiga. No es así. Entonces la diferencia no es una diferencia ontológica, sino una diferencia moral o política, endoprocesal. Este también es un tema que habría que tener presente. Yo puedo decir lo que quiere este tribunal, ¿cómo ha hecho eso? Y ya los brutos dirán, es que le han pagado. Uno dirá estupideces, lo que quiera decir, pero uno no puede modificar un fallo en contra de la creencia si él es el único impugnante. Diferente es el caso de las impugnaciones cruzadas, ¿no? Interpone el fiscal y el imputado. Obviamente la competencia del tribunal se agranda, ¿no es cierto? El fiscal quiere más pena, el imputado quiere menos pena o absolución. El Tribunal Superior puede desde absolver hasta imponerle más pena, como ustedes entenderán. Otro tema en el campo jurídico tiene que ver con las modificaciones a la calificación jurídica de los hechos, a el tema de la omisión, por ejemplo, de penas principales conjuntas que no se han impuesto, penas accesorias. Y aquí, ¿cómo se interpreta? Fíjense lo que dice el artículo 425, numeral 3, literal D. Dice: la sentencia de segunda instancia, dentro de los límites del recurso, puede confirmar o revocar la sentencia apelada.
Si la sentencia es condenatoria, puede dictar sentencia absolutoria o puede dar al hecho, en caso haya sido propuesto por la acusación fiscal y el recurso correspondiente, una denominación jurídica distinta o más grave de la señalada que la señalara por el juez de primera instancia. También puede modificar la sanción impuesta, así como imponer, modificar o excluir penas accesorias, conjuntas o medidas de seguridad. Lo que hace aquí la ley es dar en abstracto el marco de competencia del Tribunal Superior. Es el marco general. Pero en el caso concreto tiene que modularse según varios principios: el de rogación o dispositivo y la interdicción de la reforma peyorativa. Punto. Tengo poderes, sí, pero tengo que limitarlos a lo que es el planteamiento del caso. Y ese límite me lo pongo no yo, las partes. En consecuencia, si puedo yo cambiar la denominación del hecho, es lo que se llama el título condenatorio, puedo cambiarlo. Una primera respuesta de un supuesto facilísimo es sí, si el fiscal presentó un título acusatorio distinto y hay diferencia entre este y el título condenatorio. El Tribunal Superior puede decir, bueno, me afilio a la tesis del fiscal y en consecuencia cambio la tipicidad del hecho. Eso está dentro de los marcos del petitum, está dentro de los marcos del debate contradictorio. No hay un fallo sorpresivo o violento, ¿no es cierto? Uno puede hacerlo tranquilamente. ¿Puede uno imponer una denominación jurídica o una sentencia, una condena, puede imponer, modificar o excluir penas accesorias, conjuntas o medidas de seguridad? Depende. Si el recurso es acusatorio, puede hacerlo. Si es un recurso defensivo y el fiscal no protestó, no recurrió a ese extremo, no puede hacerlo. Puede imponer una circunstancia agravante calificada, que es aquella que implica una mayor pena. Si el fiscal no la planteó, o puede hacerlo si el fiscal no la planteó en su acusación oral y antes escrita, pero sí lo hace en el recurso acusatorio, ¿se puede incorporar? Aquí la regla es siempre contradicción. Y la contradicción se da en el debate y no en el recurso. En el escrito de interposición. No, pues, porque ya me está alterando el debate, ¿no es cierto? Ya no se puede. Esas son ideas importantes. ¿Puede imponer penas que el legislador ha omitido, que el juez de primera instancia ha omitido? Sí, depende de quién recurra. Y si el fiscal recurriendo no ha pedido esa sanción, ha pedido esa sanción. Si no le ha pedido, qué pena, pues no puedo. Es que no puedo. Ahí viene la idea. ¿Pero cómo? Si es obvio. Será obvio, pues señor. Pero imponer una pena conjunta adicional es causar un perjuicio, un gravamen adicional. Y si solamente recurre el imputado tras cuernos palos, eso no se puede hacer en términos políticos de perspectiva moral. Eso no se puede hacer. Hay otro tema que es particularmente polémico, y sobre todo quiero situar el problema dogmático para que ustedes tengan muy en cuenta. Cuando
el problema de la valoración de la sentencia de instancia. ¿Qué ámbito tiene el Tribunal Superior, el Tribunal Acuén o la Sala de Apelaciones respecto de la valoración probatoria? Dice el 425.2: la Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal, o sea, la demanda de interrogatorio, o sea, donde hay un órgano de prueba, una persona, testigo, imputado, agraviado, básicamente. Peritos en determinados supuestos, ¿sabes? Depende de si la pericia tiene base básicamente documental o no, dependerá. Generalmente tienen bases documentales, con lo que hay que tener cuidado. Dice aquí entonces, no puede otorgar este valor probatorio diferente a la prueba personal que fue objeto de inmediación, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia. Uno de los grandes temas que va a poner en crisis esta idea de revisión integral es esta restricción del análisis de la prueba personal en relación a la valoración de la prueba en general y al principio de inmediación. Acá quiero fijar algunos criterios importantes. Contemporáneamente, los últimos avances en materia de psicología del testimonio y de el trabajo sobre análisis de los fallos de la perspectiva de la racionalidad objetiva o filosofía de la ciencia, tiene algunos datos de interés para todos nosotros. Primero, la inmediación no es un método de valoración de la prueba. La inmediación es sencillamente un mecanismo que permite al juez controlar no solo la rigurosidad del interrogatorio, sino a su vez cuidar de que este interrogatorio sea completo y él pueda a su vez poder intervenir para garantizar un interrogatorio que comprenda todo el haz de problemas que plantea esta prueba. Nada más que eso. Existe el mito de la inmediación en la prueba personal. Y eso es una consecuencia de aceptar la psicología conductista en materia de testificales o declaraciones de parte. Esta psicología nos dice que el testimonio no solo tiene un lenguaje verbal, sino también tiene un lenguaje no verbal y un lenguaje paralegal o paraverbal. Y se ampara en la idea de que el lenguaje gestual es tan o más importante que el lenguaje explicativo, la narración del testigo. Y que uno puede observar y advertir desde la conducta del testigo si éste está mintiendo o no, a través de sus gestos, de sus comportamientos fisiológicos, sudoración, si mira a un lado, a otro,
si empieza a mover las manos, si pone un rictus de determinada forma, si tartamudea, si es reiterativo, si no mira al juez o a las partes que le interrogan, etc. Se piensa que existe una serie de técnicas de esta psicología conductista que permiten detectar la mentira. Pero lo que trabajos contemporáneos nos dicen es que la mentira a partir de una actividad gestual es uno de los factores, no son todos. Y que hay individuos e individuos que tienen diferente perspectiva y diferente modo de ser y diferente aproximación frente a su exposición ante un lugar que es impropio, que no es el común, como es una sala de justicia. Entonces, se considera que acudir como razonamiento de verdad, de credibilidad, a el lenguaje gestual o el lenguaje no gestual no es un criterio cierto, además involucra un análisis irracional, que lo pertinente es siempre un análisis de carácter del relato del imputado, del que declara, si es completo, circunstanciado, tiene rasgos de precisión, es coherente, es compatible con otros testimonios, etcétera, etcétera. Porque eso permite un análisis objetivo, distinto, y puede ser valorable por cualesquiera. Porque solo el que ha visto, Juan, él puede ser el mejor observador que Pedro, que el juez Pedro. No, pues. Y eso no contribuye a un análisis racional objetivo. Las reglas de la epistemología general no van por allí. Por eso es que se dice que no es bueno y nadie va a aceptar. Usted va a decir, el testigo dijo esto, si yo le creo porque me miró fijamente, con una actitud, se puso muy firme y movió las manos y al final dijo, creo en Dios y por Dios digo de que esto, lo que he dicho es verdad. Oiga, eso no tiene mayor base. Hay que ir al relato, a lo que dice, cómo lo dice, la explicación de lo que dice, por qué lo dice. Todo eso es que se revisa, pero no que me miró mal, que estaba sudando, que no sudaba, que miraba al abogado, miraba al fiscal, tartamudeaba. Porque eso puede ser como no puede ser. Y ante ello, pues no tengo una regla lógica objetiva que me permite un derrotero cierto de evaluación del testimonio. Por eso es que hoy en día se trabaja así. Y es más, muchos quieren advertir que quienes consideran de que la inmediación es también un método de valoración de la prueba, entonces se puede sustituir por la realidad virtual, o sea, por el video, ¿no? Entonces el juez ve el video y ve pues todo. Algunos dicen que eso es imposible, es muy limitado ver todo en una captación de imágenes, no solo porque a veces la captación no es pues perfecta, es muy pobre, muy mínima, y en otros los que dicen al contrario dicen, un momentito pues, si un juez no puede influenciarse por lenguajes gestuales o anímicos de la persona que declara, esa fórmula del video lo hace mucho más predispuesto al error. Uno que está en presencia física tiene mayores canales de control. El que está con video, no. Eso también se ha visto entre observación de escenas por televisión y escenas en vivo. Y el experimento ha sido de que el primero tiene más control, no el segundo. Entonces es peligroso. Por eso dicen, no, mejor que sea por escrito.
¿Por qué creen que en Estados Unidos, les digo a ustedes, hay estenógrafo o en Brasil, que se transcribe todo en actas pero textuales? Por locos, porque son idiotas, porque quieren que trabaje más la gente, se pierde papel y todo. ¡No! Por esto mismo. Por esto mismo. Entonces, cuidado. Pero bien, dicho esto, entonces, ¿qué hay que revisar? Porque la ley lo dice y punto, ¿no? Tampoco podemos negar la ley. La ley es la ley. No, esta palabra es muy ridícula, pero la prescripción normativa es que uno no puede hacer análisis autónomo de la prueba personal. Pero eso se refiere a cuestionar el relato y la conclusión que del relato ha obtenido el juez de primera instancia. Una explicación estúpida que le puedo dar es: sí, pues yo vi porque me ayudó el Espíritu Santo, y cuando estaba rezando vino el arcángel de San Gabriel y me dijo, entonces yo también lo vi por eso. Oiga, usted dice, está chiflado, pues. Este hombre no, yo no lo voy a creer ahí. El juez se ha convencido, y ese juez que se ha convencido es peor que el otro, ¿no? Yo no puedo aceptar esto. ¿Cómo rechazo el testimonio? Lo rechazo porque es un testimonio absurdo. Absurdo. O sea, hay ámbitos en los cuales uno puede hacer control, ¿no es cierto? O también decir, si bien, señor, el juez cree que esto es correcto, pero hay un principio que usted muy bien sabe. La presunción de inocencia tiene, en términos de regla de prueba, 4 grandes límites. Dice, la prueba debe ser prueba, ¿no? ¿Qué es prueba? Cualquier información no es prueba. Prueba es lo que la ley dice que es prueba. Prueba. O sea, debe ser un medio de prueba en lo que la ley establece. 1. 2. Esta prueba debe haber sido, en la fuente de prueba no debe haber vulnerado un derecho fundamental, y el medio de prueba ninguna de las garantías fundamentales de la actuación probatoria, sobre todo contradicción. ¿Correcto? 2. La prueba debe ser fiable. Fiabilidad que parte del dato que aporta, del sentido y la cualidad del dato que aporta. Esa es fiabilidad de la prueba. Y la prueba debe ser suficiente, en el sentido que debe ser incriminatoria y que permite, desde la propia referencia de la sentencia en relación con todas las demás pruebas, que existe una corroboración y que se aprueba de cargo. Eso es, nada más que me fijo en eso. Pues bien, cuando uno analiza pues un testigo, el juez le podrá creer. Digo, está bien, pues es una prueba que el juez cree. Yo pregunto, ¿esta prueba es prueba única? ¿Está corroborada? ¿Qué hago con eso? Digo, esta prueba no es suficiente o no cumple regla de fiabilidad, y en consecuencia la presunción de inocencia no se ha enervado y por tanto absuelvo al que el juez declaró culpable. Tan sencillo como eso. Quiero que vean que ese es un punto especialmente trascendente. Otro tema que me parece importante destacar. Voy al procedimiento y luego la condena y el absuelto, que es todo un tema que voy a trabajarlo con mucho cuidado. Primero, hay una norma aquí que también es muy importante y que nadie le ha sacado todavía el jugo. A ver, audiencia de apelación. O antes, pero el 421, ¿no? Es obligatoria la asistencia, el 423.2. Es obligatoria la asistencia del fiscal y del imputado recurrente, así como de todos los imputados recurridos. Cuando el fiscal recurre contra ellos, claro, se llama recurrido. Cuando la imputación fue interpuesta por el fiscal. O sea, hay una obligación de asistencia. Si la ley crea obligación, es obligación, pues. Y la obligación crea algunas sanciones procesales para quien no asiste. Es elemental. ¿Qué dice? Si el acusado recurrente no concurre injustificadamente a la audiencia, se crea la inadmisibilidad del recurso.
De igual manera, si no concurre el fiscal. El Tribunal Constitucional, en una sentencia, en un caso de habeas corpus, o sea, lo que se llama un proceso de libertad, estableció que esta norma no era de aplicación, dice, literal, que querrá haber dicho sistemática, pues, porque literal es clarísima, ¿no? Está claro, eso no a mí. Pero sistemáticamente dijo, pues, de que como hay un abogado defensor, si está el abogado defensor, no tiene por qué declararse la perención, se llama en estricto derecho, de la instancia por que el recurso se declare inadmisible. Esto es lo que dijo el tribunal. Sin embargo, acá hay un evidente error. La sentencia es la 2184-2011 de 16 de julio de 2013. Famosa sentencia, un poco torpe como siempre, pero vayamos al tema de fondo. Porque esto es lo que hay que hacer, es el régimen jurídico, que está más allá es más que las pocas normas del código. Porque hay bastantes normas. Primero, la presencia del imputado está prevista porque es un paso más de la audiencia a los efectos de que tenga el derecho no solo a la defensa material, sino cuando está en juego el juicio histórico, la absolución o la condena. Para eso es su presencia. Porque como es una nueva instancia y se exige cumplimiento de dos principios procedimentales, oralidad y contradictorio, tiene que estar, pues, es elemental. Y si él es el demandante, el actor, el recurrente, más pues. Sin embargo, esto se refiere a los hechos. Si el debate es jurídico, puro, o como dirían los guachamos, de puro derecho, ¿qué diablos hace el imputado allí? Su estar allí es simbólico, porque no voy a discutir temas de culpabilidad, sino temas exquisitamente jurídicos. Que el principio acusatorio, que para aquí, que para allá, que el artículo tanto, ya. Eso el imputado no tiene por qué saber. Es un tema jurídico de abogados. Ahí está muy bien que no hace falta. Pero si lo que se discute es el juicio de hecho, y fíjense ustedes por qué, pues, dice: el interrogatorio de los imputados, dice el 3, es un paso obligatorio. ¿Qué es obligatorio? Que tiene que darse sí o sí. Cuando se discute el juicio de hecho, claro. Entonces, ¿y por qué lo hago obligatorio? O sea, lo hago porque quiero que esté y lo obligo para que esté. Salvo que se decida, usted esté claro, o sea, que ejerza su derecho al silencio, que es un derecho constitucional. El imputado tiene también, pues, presente, porque él tiene derecho a la última palabra. Pero aquí hay un tema que es importante. ¿Qué pasa si él no viene cuando debe venir? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué dice el propio código? Dice que su ausencia no importará que la audiencia se detenga o que no se instale la audiencia de apelación, sin perjuicio de ser declarado reo contumaz. ¿No es cierto? Dice el 423.4: si los imputados son parte recurrida, su inasistencia no impedirá la realización de la audiencia.
sin perjuicio de disponer su constitución coactiva y declarar reo contumaz. ¿Para qué diablos declaro reo contumaz? ¿Para qué diablos declaro? Porque si uno entiende que la audiencia se lleva a cabo, se culmina, ¿para qué el reo contumaz? ¿Para qué el reo contumaz? Para que esté presente en la audiencia. Si no, ya es para que se ejecute la pena, ¿no es cierto? O sea, si no está presente, reo contumaz y la causa queda reservada. Hasta que le hagan la cana y lo traigan, se reinicia el juicio de apelación. Si no, ¿por qué está? No, ¿por qué está? ¿Y cuál es su relación? ¿Por qué? Porque el concepto de apelación es lograr del juez una sentencia sustitutiva de la de primera instancia. Y la sustitutiva puede ser absoluta o condenatoria. Eso no interesa. Y la ley dice expresamente, se puede condenar al absuelto. Entonces, no hay, esa es una declaración puntual. La pregunta es si esto es inconstitucional. No. Primero, porque para hacerlo se requiere interrogar al imputado que esté presente. Inclusive se dice, la audiencia se declara reo contumaz, y cuando la contumacia, ¿qué implica la contumacia adicionalmente? Que se paraliza el proceso. Ahí está, pues. Entonces, ¿dónde está la inconstitucionalidad? Ahora bien, el tema no es que se declare, que se condene el absuelto. Es un tema adicional. Y en esto viene a tallar un poco la famosa sentencia Mohamed. ¿Se puede condenar al absuelto? Sí, la ley lo dice. Pero ¿qué resulta con el absuelto? ¿Qué dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y cómo debe interpretarse en clave de derecho eurocontinental? Porque esta norma es aplicación directa del modelo anglosajón, del common law. Y allí no hay revisión integrada, porque uno solamente puede recurrir ante una condena. ¿Qué puede hacer? Solamente alegando que el jurado estaba mal integrado o que hubo alguna discriminación, ¿no es cierto? Pero no puede otra cosa más. No puede otra cosa más. Él solamente busca una petición anulatoria, ¿no es cierto? Y eso no es integral, pues, si fueran así. Entonces hay que tener cuidado con la idea del mismo. La Corte Interamericana ha dicho que ese artículo de la Convención, pero con mayor precisión, del pacto, instituye un modelo que se llama de la doble conformidad o doble conforme. Es un modelo legal, ¿no? Pero el doble conforme lo dice la ley nuestra, lo dice nuestro código, lo dice nuestra constitución, ¿no? Lo que nos dice es una doble revisión de los hechos, ¿no? Ya pues, lo revisó primeritas y lo revisó segundo hecho, dos revisiones, ya está, pues. Se cubrió el doble grado. Y esto es lo que ha dicho finalmente, en discrepante este criterio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y esto es lo que reconoce, por ejemplo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional y todos los estatutos de las Cortes Internacionales Internacionales. Todos lo reconocen. En apelación se puede condenar al absuelto. Ellos lo hacen, ¿eh? En el Tribunal Internacional. Entonces, ¿cuál es el mito? Pues que no se puede. ¿Por qué? El doble conforme no es una pauta constitucional, es un modelo legal. Es un modelo legal. Modelo que el código no ha receptado. Eso que quede bien claro. Por consiguiente, hay todo un tema que hay que tomar en cuenta en una perspectiva, desde luego, bastante crítica. En fin, hay muchos temas medulares en materia de impugnación, pero me he permitido fijar algunos que son, creo yo, particularmente relevantes. Tal vez lo novísimo del código está primero en el procedimiento que cree la posibilidad de actuación probatoria.
Y segundo, como es un juicio de apelación, segundo, esta idea de con el asunto que varias sentencias de la Corte Suprema han dicho que no cabe. Han copiado lo que ha dicho primero la exposición de motivos del Código de Procedimiento Penal de Zavala Loaiza, que sí, nuestro código sí expresamente dice, ¿no? Cuando se trata de una sentencia absolutoria, lo único que cabe es anularla, ¿no? Esto lo dice nuestro Código del 40. Nuestro Código del 2004 dice otra cosa. O sea que son modelos legales. Es ley ordinaria, no es ley constitucional. ¿La Constitución dice que debe ser doble conforme? No dice. Entonces, por eso que cuidado, no ver un modelo legal, una corriente legislativa, como una exigencia constitucional, porque eso es peligroso. Pero en todo caso, es un tema de discusión, las cosas están así planteadas, y lo que sí me parece también es lo siguiente, con esto me voy. Hay aquí una norma que dice lo siguiente. Como saben ustedes, las pruebas que pueden actuar son muy restringidas. Prueba nueva, prueba desconocida, prueba ilegalmente inadmitida y prueba admitida y no actuada por un problema que no tiene que ver con el que solicitó la prueba. ¿No es cierto? Los tres criterios famosos. No va reperta, el tema de la prueba inadmitida ilegalmente y el tema de la prueba admitida y no actuada por circunstancias que no dependen de las partes. Muy bien. En segundo lugar, ¿qué pruebas pueden actuarse? ¿Puede repetirse la prueba que ya se actuó en primera instancia? ¿El testigo lo puede volver a llamar? Hay un artículo o un apartado, se llama, un numeral, que interpretado acríticamente o sistemáticamente puede dar lugar a eso que he visto que se repite en muchos distritos judiciales de modo ilegal. Dice, artículo 424. Pueden darse lectura al informe. Espérense ustedes un momentito, a la obligatoria. A ver. Es una norma, bueno, no la encuentro, pero el principio es el siguiente. Todas aquellas pruebas que por imperio del principio de contradicción y de inmediación puedan actuarse. Pero si ustedes van a la esencia o la configuración legal del recurso de apelación, solamente se podrían admitir cuando se pruebe que ese medio de prueba se actuó de modo diminuto, restrictivo o ilegal. Nada más. Porque hay un principio que informa a la prueba, que es el principio de originalidad. Una vez, pues nomás, dos veces ya ese testigo ya es mañoso, pues, ya se la sabe. ¿No? No cabe. Y eso se explica también en una norma que está en el Código Viejo, que dice, cuando una sentencia se anula, si la causal de la nulidad no tiene que ver con esa prueba vale. Lo dice. La nulidad, la redundancia no puede comprender la anulación de una prueba actuada en juicio oral bien hecha. Punto. Entonces, eso se tramita como una prueba preconstituida o una prueba anticipada especial. No se requiere que vuelvan a citarlo. Salvo que uno diga, señor, si usted puede ver el acta, no le han hecho las preguntas que corresponden, hay vacíos gravísimos, y el juez advierte que sí lo hay, venga para acá nuevamente. Pero no es porque, claro, como no es para hacer un fraude de ley, o sea, como yo no puedo dar un nuevo valor, un valor propio, autónomo a la prueba personal, lo cito aquí, pues lo cito en segunda instancia. Eso es fraude de ley, ¿no? Lo que no se puede por la puerta no se puede menos por la ventana, pues. Tan claro como eso. Cuidado también con este aspecto
que me parece que tiene que verse, aquí está, es el 422.5. Dice, también serán citados como testigos aquellos testigos que han declarado en primera instancia siempre que la sala procesal de determinación y contradicción considera indispensable su concurrencia para sustentar el juicio de hecho y que la parte tenga que decidir su presencia. O sea, primero que no puede ser de oficio. No hay nada de oficio ya en apelación. Nada, la prueba de oficio será en primera instancia y eso, dudosamente. Pero en segunda instancia ni de vainas. Nada. Si la parte lo pide. Pero cuando dice mención y contradicción, ¿qué quiero decir? Cuando esa prueba se ha actuado indebidamente, ya sea con una nulidad, porque ¿qué pasó? Que, en fin, no se citó para esa audiencia a la defensa, vamos a ver. O que no se interrogó de modo completo en aras de la meta del proceso, que es el esclarecimiento. Ahí sí. Y si no, no se puede. En fin, hay muchas cosas más, desde luego. Ya es cuestión de ir analizando en su momento con la casuística que ahora ya está siendo bastante profusa, y ahí veremos la serie de problemas y de soluciones que a golpe de sentencia se tienen que ir dando para integrar algo del código y en su día proponer, si así fuera el caso, como siempre, las reformas que fuere menester. Ninguna norma es pétrea. Si no es funcional, se modificará de acuerdo a las necesidades del sistema, en tanto y en cuanto esas reformas sean respetando la garantía de derechos y principios y valores de la Constitución. Así, bienvenidas las reformas, pero reformas involutivas, mucho cuidado, porque la esencia del código es que es un código que busca la afirmación de la justicia por encima de todo y la aplicación del derecho como tal. Eso es lo más importante. Bien, a sus órdenes para cualquier otra pregunta en el momento oportuno. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Bueno, primero agradeciéndole por su brillante exposición. Y segundo, quería hacerle una pregunta justo a lo que usted ha señalado sobre el tema que si puedo condenar a un absuelto. Es cierto, el código dice que sí, lo puede condenar, pero la Corte Interamericana ha dicho en la sentencia de que no se podría porque el pacto del que Perú es suscriptor dice que el condenado tiene derecho a que su sentencia condenatoria se revise en una segunda instancia. Y ellos infieren que como yo te absolví en la primera instancia y te condeno en la segunda, ya no tengo una instancia para que me revise esa sentencia condenatoria. Entonces, consecuentemente, no puedo condenar si estamos adscritos al pacto de lo que ellos dicen, no lo podría condenar. Y es lo que, y bueno, algunos jueces, en algunos casos que yo he estado llevando, que he tenido absuelto en primera instancia, lo que están haciendo es precisamente declarar nulo el juicio, por alguna causal que por ahí aparezca, ¿no?, señalando de que no se podría condenar aplicando pues un juicio de convencionalidad, ¿no? De que por el juicio de convencionalidad, y siendo también las resoluciones de la Corte Interamericana, a la que el Perú es transcrito de acuerdo a la cuarta disposición complementaria final de la Constitución, es una jurisprudencia de una corte que estamos adheridos, y consecuentemente haciendo ese juicio de convencionalidad, yo no lo puedo condenar. De alguna manera, los jueces le están dando preeminencia a lo que ha dicho la Corte por encima de lo que dice el Código, aplicando este juicio de convencionalidad, ¿no? Por ahí lo escuché un magistrado que inclusive me dijo, no lo he leído, no sé si es la verdad, que existía un pleno en ese respecto, ¿no? Yo la verdad no lo he leído, pero él me dijo que había un pleno. Entonces, en ese sentido, no estaríamos los jueces, más allá de que podemos criticar o no, los jueces nacionales, inaplicando las resoluciones de la Corte a las cuales estamos comprometidos, si condenamos en segunda instancia. Pero vamos a ver acá, no es que la Corte haya dicho que no se puede condenar al absuelto, no. Lo que ha dicho es que tendría que haber
un recurso subsiguiente. Punto. Nada más ha dicho. Ya, ahora bien, nosotros tenemos un recurso adicional que es el de casación. Y el recurso de casación peruano tiene un perfil muy amplio para realizar el juicio de hecho, ¿no es cierto? Ya sea por protección de la presunción de inocencia, como por derecho, como por garantía de motivación. Dos. Y ahí podemos simplemente, ampliamente, revisar íntegramente el tema. ¿Qué es lo que resolvió en su momento la Corte Suprema Argentina en el caso Casal? ¿Ya? Y que el tribunal americano dijo: yo no me voy a meter en ese fallo porque es posterior a la sentencia. Con lo que ha dejado en el aire que, si bien mantiene la teoría del doble conforme, la casación puede, según el modelo argentino, en la interpretación dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puede ser viable. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Europeo en ese punto? ¿Cuál es la solución que planteo? O dos. Una, que es decir, por ley, porque es la única forma, que se diga: no se puede, solamente se anula la sentencia, ¿correcto? Como es actualmente en la ley del 40, ¿correcto? U otra es decir que en estos casos procede libremente la casación, con las causales correspondientes. Pero ya no hace falta, ya no se ve el tema de la summa poena, sino sencillamente es el acceso directo a la casación, sin ningún problema de derivado de los límites, pero sí que se va fundamente en los motivos de casación correspondiente. Y punto. Yo no creo que deba crearse un tribunal de segunda apelación, es un absurdo, pues. Que es un planteamiento que se hizo en la Sala Plena Suprema que se desechó. O sea, eso, usted sabe que toda reforma, uno siempre pregúntese algo, cuando se está en un código: ¿cuánto me va a costar? Y si veo que es una locura de dinero, no lo hago. No lo hago. Los suizos siempre dicen, ¿no? Primero, antes que decir, perdón, antes que usted empiece a soñar, ¿cuánto me cuesta su sueño? Si es razonable, vaya. Si no es razonable, no, señor, haga usted otra cosa. Es así. Entonces, cuidado. Yo creo que no es que la sentencia ha dicho que no se puede dar absuelto, no. En tanto no exista un recurso adicional, es muy diferente. ¿Ya? Ya que existe, pues. Entonces, ¿por qué se van a ir? Ahora, van a anular por una causal que no está prevista en la ley? ¿No? Entonces, ¿qué es eso? Eso ya es una creación judicial, están actuando como pretores, y eso ya vulnera el principio de separación de poderes, me parece. Doctor, felicitarle por su exposición. Doctor, este punto es referente en primera instancia. ¿Es obligatorio que esté el imputado en una sentencia? ¿De cuál? ¿De primera instancia, dice usted? En primera instancia, sí, doctor. A ver. La ley establece que, como regla, que durante el juicio de primera instancia esté pues el acusado. La ley permite que se pueda excusar de asistir en determinadas partes del juicio, cuando su presencia no es relevante. Y sí estar, debe de concurrir cuando esto se necesita para fines de careos, de aclaraciones que se le puede exigir o solicitar al imputado. Y luego, evidentemente, tiene que estar obligatoriamente cuando el fiscal acusa oralmente, cuando la defensa se presenta, y obviamente para su autodefensa o defensa material. Última palabra. La ley dice, como es obvio, de que el debate concluye con la autodefensa o última palabra. Después uno ya notifica, nomás y se lee la sentencia
se lee en audiencia pública con quien esté, no hace falta que esté presente, porque ya culminó el debate. Está bien, doctor, gracias. Agradecemos la ponencia del doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. A continuación, a cargo de la señora Patricia Zúñiga de Arévalo, le da entrega del certificado al doctor. Unas fuertes palmas, por favor. La señora María Elena Saldarriaga de Romero le hará entrega de un presente también al doctor por la ponencia del día de hoy. A continuación va a haber un sorteo de unos libros, por favor, unos minutos. Sencillamente quiero agradecer esta fina atención de la Asociación de Damas del Poder Judicial, con quien me siento muy unido, y agradecer a ustedes por esta vocación de conocimientos y también, como no, para colaborar con la Asociación de Damas, que tiene una tarea sumamente importante en pro de los hijos de todas las personas vinculadas al Poder Judicial y a los centros de reeducación de menores. Esta labor tan importante solamente puede viabilizarse y expandirse en la medida de que ustedes estén comprometidos con la Asociación de Damas del Poder Judicial. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. A ver, vamos a comenzar con el sorteo, unos minutos. A ver, al señor Javier Bayón Sarmiento. Por favor, adelante, señor Sarmiento. Anita Janet Chinga Morales, ¿puede ser? Anita Janet Chinga Morales. A ver, lo recibimos con palmas, por favor. Pedro Segundo Espejo Herrera. Nos acompaña, por favor. Lo recibimos con unas palmas. Zoila Rodríguez Narvarte. Percy Limache. Adelante, por favor. Unas palmas, por favor. Agradecemos la presencia de todos. Buenas noches.